Según datos actualizados del Registro Nacional de Personas Naturales, hasta el 16 de mayo tan solo un 13% de los jóvenes habilitados para votar habían obtenido su DUI. Es decir, que hasta esa fecha 215.000 jóvenes no han sido incorporados al padrón electoral. Las elecciones están cada vez más cerca y el próximo 5 de agosto es la fecha límite que tienen los jóvenes para obtener su DUI y asegurar su inscripción en el registro y además poder votar en las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014. Sin embargo, la baja participación de los jóvenes en elecciones no es un problema reciente. En las presidenciales de 2009, por ejemplo, se esperaba que 87.150 jóvenes se enrolaran para poder emitir sufragio y al final solo un 24% de estos lo hizo. En 2012, por su parte, solo un 23% solicitó su DUI para poder votar, lo que es un gran margen de jóvenes sin participación en la política. Discutir este tema es fundamental, más aún en un país que registra un 20% de población joven, un número determinante en la toma de decisiones públicas. Esta mañana queremos promover una reflexión sobre los retos que enfrentamos los jóvenes a la hora de incorporarnos a la política, la importancia de hacerlo, el uso de las redes sociales y un análisis del contexto político a pocos meses de elegir a un nuevo presidente de la República. Esta mañana vamos a conversar con Georgina Salinas, ella es representante de las Juventudes Populares de El Salvador, y con Carlos Rodríguez, quien es presidente de Vota Joven. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Georgina Salinas es estudiante de periodismo de la Universidad de El Salvador. Desde muy joven se mostró interesada en el movimiento estudiantil, al que se incorporó para luchar por el ingreso de los estudiantes que resultaron excluidos del sistema educativo universitario. Mientras se desarrollaba la 18ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado en 2008, participó en la planificación y ejecución de la Cumbre Alternativa de la Juventud Popular, evento que desembocó en la construcción del movimiento Juventud Popular de El Salvador, espacio al que pertenece actualmente y desde el cual trabaja por la organización de las juventudes excluidas del país para la incidencia y la transformación social. Nuestro otro invitado es Carlos Rodríguez, presidente de la organización Vota Joven de El Salvador. Rodríguez es licenciado en informática con un posgrado y un diplomado en economía social de mercado de la Universidad de Chile. Además, fue uno de los 3 fundadores de Vota Joven, organización que pretende presentar a los jóvenes y a la ciudadanía en general las opciones que tienen como electorado y la importancia de ejercer el voto y la participación ciudadana. Con ellos conversaremos este día sobre la participación de la juventud en la política y las propuestas electorales enfocadas en este sector de la población que pregonan los candidatos presidenciales hoy en día. Y lo haremos como es costumbre, francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Carlos Rodríguez, el expresidente de Vota Joven, y con Georgina Salinas, quien es representante de la Juventud Popular de El Salvador. Hablamos esta mañana sobre la importancia de la incorporación de los jóvenes en política. Carlos, quiero darte la bienvenida a Francamente. Sabemos que has tenido un retraso, pero ya finalmente estás en el set. Sí, muy buenos días, Saúl. Buenos días, Georgina. Gracias a todos los que están pendientes de este buen programa, muy exitoso. La verdad quiero darte las gracias, Saúl, porque para que nosotros hoy como juventud tengamos esta oportunidad de podernos expresar, que antes no se podía, yo creo que es muy valioso y toda la ciudadanía tiene que reconocer eso. Precisamente quiero que hablemos sobre la participación de jóvenes, Carlos, y hablábamos con Georgina en el primer bloque sobre cómo entender la baja participación de los jóvenes, específicamente a partir de la baja inscripción en el padrón electoral. Solo un 13% lo ha hecho hasta el momento y el 5 de agosto ya termina el proceso para inscribirse. Ya Georgina nos daba sus impresiones del por qué considerar, ¿no?, la baja participación de jóvenes en política, pero me gustaría conocer también desde tu lado, vos que has participado en organizaciones por fuera de partidos políticos en política, es decir, ¿dónde identificas el hecho de una baja participación de jóvenes? Sí, bueno, la verdad que ese análisis lo venimos haciendo desde ya hace varios días. Yo te podría decir que ese bajo inscripción de los jóvenes en el padrón electoral muchas veces se debe a la poca información que tienen estos jóvenes para poder decir y ellos poder decidir, saber realmente qué es lo que está sucediendo. Ellos no saben que si cumplen años el 8 de agosto, por ponerte un ejemplo, 6 de agosto, si ellos no fueron antes del 5 de agosto, que es la fecha límite, el 5 de agosto, a solicitar el DUI, esto se le llama un enrolamiento anticipado. ¿Qué es lo que consiste este enrolamiento? Si tú cumples años a partir del 5 de agosto al 1 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral junto con el RNPN han hecho un convenio que estos jóvenes puedan votar.
van a cumplir los 18 años, pueden votar, pero para ello tienen que inscribirse antes en el padrón. Ahora bien, esta campaña del enrolamiento anticipado tenía que haber comenzado exactamente el 4 de febrero de este año. ¿Por qué no se inició? El Tribunal Supremo Electoral aduce de que muchas veces, bueno, el principal problema fue que en la Asamblea Legislativa nunca se aprobaban los fondos para poder destinarle este recurso al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, una de las causales es eso, la poca información, la claridad de una campaña. Los jóvenes no saben que tienen que hacer ese proceso de enrolamiento. Hay otros factores también que inciden y que influyen a que los jóvenes no sepan realmente qué es lo que está sucediendo y realmente también no les interesa la política, en medida de que ellos ven tal vez de alguna manera una confrontación entre las diferentes fuerzas políticas. Por lo tanto ellos dicen, ¿para qué voy a ir a votar? ¿Qué me interesa ir a hacer el enrolamiento anticipado si al final lo que yo necesito o quiero es el DUI? Y muchas veces también no le dan la importancia de vida porque dicen, el DUI realmente ¿para qué me va a servir? Si es para buscar empleo, hoy por hoy las condiciones ellos no las sienten que tienen esa oportunidad. Sienten que realmente sacar el DUI es un trámite más, no ven esa importancia o esa necesidad de que los jóvenes se involucren en política. Involucrarse en política no es solamente ir a votar, sino que también es cumplir con los deberes y derechos que tienen los jóvenes de poder ir a sacar el DUI. Perfecto. Carlos, vos pones acá una situación también importante para discutirla, porque Georgina nos decía en el bloque anterior, bueno, nos daba unas causas que van más desde la estructura, desde el origen, los partidos políticos, la poca credibilidad que se tiene ahora en los partidos políticos por parte de las juventudes. Y no sé si se entra acá en una discusión, Georgina, no sé qué piensas, si es realmente un problema de comunicación hacia los jóvenes o es un problema del sistema de partidos políticos el que tenemos. Es decir, no sé si es un poco más amplio el problema o realmente es porque hay poca comunicación hacia los jóvenes del proceso. Yo les voy a leer rápidamente una cita del director del Registro Nacional de Personas Naturales. Él decía que ese es un tema de falta de conciencia cívica, de compromiso de los padres, de información de parte de las instituciones. Creo que aquí todos tenemos un poco de responsabilidad. Entonces quiero saber si es realmente esta la causa por la cual los jóvenes participan poco o hay algo más detrás. Georgina, ¿qué piensas? Sí, yo pienso que justamente sí es un problema de conciencia, pero de conciencia política, no de conciencia cívica. Okay. Justamente, sabes, estaba revisando que, bueno, Elena Friedman es una educadora popular, ha publicado un artículo en una revista de mucho prestigio en Latinoamérica, y ella cita una investigación de Flaxo, donde sostiene que solamente el 3.3% de la población joven manifiesta pertenecer a una organización política o partidaria, el 3.3%. El 23.6% se define de izquierda y el 16% se define de derecha. Bueno, cuando hay datos podemos sustentar las ideas, ¿no? Y en este sentido yo reafirmaría la preocupación por la conciencia política de la juventud. Y yo creo que justamente ahí es donde tenemos el mayor desafío, las y los jóvenes que hemos optado por una identidad y por una militancia política, en el sentido de poder incursionar en el tema ideológico, en el ámbito de las ideas, cómo poder decirle a un joven que es apático a la organización o a la política o a los partidos políticos, si querés, que en realidad necesitamos que defina el rumbo del país. Ahora, ¿esa conciencia quién la genera? La conciencia política, digo, ¿se hace de las estructuras partidarias o los jóvenes la construyen? ¿Cómo lo ves? Pues hay varios factores que influyen. Yo creo que el sistema educativo es un factor que podría determinar la conciencia política. Por otro lado, y de una forma muy contundente, lo hacen también los medios de comunicación. Y yo creo que con mayor fuerza, porque la juventud generalmente está expuesta a los medios de comunicación masivos, ahora a las nuevas tecnologías de la información, y qué tipo de mensajes y de ideas reciben en estos medios de comunicación, que generalmente están cargados de mensajes que son sexistas y de mensajes que también son clasistas y que
desde esta perspectiva refuerzan estereotipos de clase y de género que al final repercuten en la conciencia política. Perfecto. Carlos, ¿cómo lo ves vos? ¿Es realmente la falta de conciencia política, una conciencia cívica? ¿Dónde está aquí el problema? Sí, bueno, yo coincido con Georgina. Sí creo que la falta de conciencia política de estos jóvenes radica especialmente, más que todo viene siendo en Latinoamérica. El mismo Latinobarómetro lo mide. Te dice de que los jóvenes no están interesados en participar, casi siempre en toda Latinoamérica y bueno, también en Europa, casi siempre, ¿qué es lo que se está demandando? Más participación de todos los sectores. Y en el sector joven, que siempre es atípico a la política, responde básicamente a una cultura y eso se puede ver y se puede medir realmente tú mismo con tus amigos en la calle. Tú les consultas, les preguntas si van a ir a votar, si ya saben qué es ir a votar, por qué ir a votar, las razones, y ellos no te saben responder, simplemente te dicen, porque tenemos que ir a votar por esto, por lo otro, pero no hay realmente una conciencia de qué significa ir a votar. Ahora bien, la política es amplia, la participación política tiene que ser desde las organizaciones, sean estas de la sociedad civil, sean estas partidos políticos u organizaciones de otra índole, pero yo creo que sí es importante que los jóvenes tengan claro que tienen que pertenecer a algo, no basta solamente echar culpa a un gobierno determinado que está en turno, no basta solamente echar culpa a los diputados, sino que hay que involucrarnos y ese es mi principal llamado como Vota Joven, es de que los jóvenes se involucren, no importa en qué institución partidaria lo van a hacer, si es de la forma partidaria o institución que ellos mejor consideren, pero sí es necesario involucrarse. Perfecto. Yo quiero plantearles lo siguiente, porque en realidad nosotros vemos en América Latina también se están desatando hoy por hoy distintos procesos políticos interesantes en los cuales la juventud está tomando un rol importante. Hablo de países como Argentina, Brasil, Ecuador, países en los cuales la juventud está teniendo un rol importante. Chile también, excepto con la lucha sobre educación. ¿No será que en El Salvador está haciendo falta un incentivo, un liderazgo que aglutine jóvenes, una bandera por la cual los jóvenes puedan organizarse y decir vamos a luchar por esto? ¿No está haciendo falta ese incentivo, Georgina? Sí, definitivamente. Estamos en eso. Es nuestro reto porque sí, en realidad creemos que la juventud a partir del desarrollo de su conciencia de clase tiene que organizarse y movilizarse para poder incidir y generar las transformaciones que necesitamos. A propósito de la bandera que mencionas, desde la perspectiva de la juventud popular, creemos que hoy por hoy es urgente que levantemos la bandera por el derecho humano a la educación. Y este tema vinculado con el tema de la reforma fiscal, en el sentido de que, nos estamos quejando de la falta de presupuesto para poder implementar las políticas sociales, las políticas públicas en general, pero resulta que los grandes empresarios de este país están evadiendo 1.167 millones de dólares anuales. Entonces, creemos que esa es una bofetada a las necesidades que tenemos no solo los jóvenes, sino toda la población pobre de este país. Entonces, son recursos que deberían de ir para el Estado y que en realidad se concreta en un ahorro, en una apropiación de recursos que son del pueblo por parte de los grandes empresarios. Entonces, la propuesta en ese sentido sería poder fortalecer el presupuesto para educación a partir de poder controlar la evasión fiscal que hoy por hoy existe. Yo quiero que dejemos planteados por lo menos algunos temas que ahora interesan a la juventud abordar. Ya has dicho educación, has dicho materia en reforma fiscal. Me gustaría, Carlos, si podemos plantear otros temas. Por supuesto que este espacio se hace insuficiente para poder discutirlos a profundidad, pero podría ser un buen espacio que genere ya las ideas para que se comiencen a discutir en otros espacios públicos. Ha hablado de educación y reformas tributarias. ¿Qué otros temas crees que están haciendo falta o que podrían incentivar a la participación masiva de los jóvenes para aglutinarse? Bueno, los jóvenes de por sí, si se involucran en una organización o se involucran en política, básicamente viene siendo por necesidades. Necesidades, es decir, de hacer algún cambio, necesidades que los mismos jóvenes están demandando.
¿Y qué son esas necesidades? Básicamente son oportunidades para desarrollarse el joven. La educación obviamente es un pilar fundamental porque todo viene desde la educación. Si nosotros tenemos una educación de calidad, bueno, obviamente también vamos a tener un trabajo o un empleo digno. Podemos ser emprendedores también el día de mañana. Yo creo que todas esas luchas que los jóvenes plantean, los jóvenes de diferentes ideologías, porque la verdad que todas estas necesidades no son únicas y exclusivamente de una ideología como tal, sino que esto se reparte y esto es bastante amplio. Yo sí creo de que los jóvenes tienen que tener en mente y como meta la generación de oportunidades, no solamente para los jóvenes actuales, sino que para las futuras generaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes se interesen en estas banderas políticas o sociales, si lo queremos ver de esa manera? Primero, ellos tienen que caer en la cuenta de que si nosotros mismos no nos abrimos espacios de participación, si nosotros mismos no demandamos, si nosotros mismos no participamos y generamos esas propuestas para ser escuchados, nunca nadie más lo va a hacer. Perfecto. Yo tengo que ir a un corte. Carlos, disculpa que te interrumpa. Vamos a seguir hablando justamente de esos espacios de participación al volver de la pausa y cerrar un poco tu idea muy brevemente. Vamos a nuestro segundo corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Carlos, yo te interrumpía antes de terminar tu intervención. Tú hablaste de un tema importante, dijiste espacios de participación política de los jóvenes, dijiste puede ser partidaria o por instituciones por fuera de los partidos políticos. Y bueno, vos has estado militando también en un espacio por fuera de un partido político, hasta donde tengo entendido, y me gustaría conocer también eso, es decir, ¿crees que hay diferencia entre hacer política desde por fuera de los partidos políticos a hacerla desde una organización como Vota Joven? ¿Tiene distintos impactos hacerlo así? Sí, fíjate que tiene su impacto en el sentido de que, bueno, si tú perteneces a un partido político, básicamente estás, por así decirlo, amarrado, estás en un espacio en el cual la ideología priva sobre lo que tú crees muchas veces que puede ser lo correcto o lo incorrecto, si lo queremos ver de esa manera. Porque el partido tiene un lineamiento en el cual tú tienes que regirte y eso es bastante bueno, siempre y cuando en un país hayan partidos políticos que sean verdaderas instituciones políticas y democráticas que te permitan a ti desarrollarte como persona, que permitan que de verdad tengas ese espacio democrático en el cual tú puedas participar. Una cosa, no sé si entendí mal, decías que al hacerlo con un partido político, la línea ideológica restringe al joven para participar, ¿eso me estás diciendo? Sí, lo que pasa es de que tal vez que no lo restringe un 100%, pero de alguna manera, si este partido político A o B toma una línea partidaria en la cual ellos dicen, por ejemplo, hoy ya se puede ver que un partido dice no voto, y el otro también dice no voto, claro, en una asamblea legislativa. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Muchas veces no se vota única y sencillamente por un capricho, y tú, muy de fuera, o estando en un partido político, puedes decir, yo creo que el partido sí debería dar los votos por esto y esto, ¿verdad? Algo que no podría hacer al interior, decís. Claro, al interior vos tenés que decir realmente, aunque no estés de acuerdo con la cúpula del partido o con el lineamiento del partido, tú tienes que decir, bueno, si eso es lo que conviene para el partido, está bien, ¿verdad? Pero yo creo que hay que ir viendo, hoy por hoy los tiempos están cambiando y tenés que ir viendo realmente qué es lo que más le conviene a la población en general. Bien. Y ahí es donde cabe el espacio para las organizaciones de la sociedad civil. Perfecto. Georgina, ¿qué opinas de esto? ¿Realmente hay mayor libertad para los jóvenes hacer política por fuera de los partidos políticos? Pues yo creo que ahora hay más apertura a espacios democráticos. ¿En dónde? Yo diría que ¿en los partidos políticos? A nivel general. De hecho, nuestra organización es una organización que se asume popular, en el sentido de que no se adhiere a ningún partido político orgánicamente, a ninguna ONG ni a ninguna institución pública, ¿verdad? Sino que nos debemos al pueblo. En ese sentido, creemos que tenemos más retos aún para ir resolviendo el problema de la participación política. Sin embargo, a propósito de la participación en los partidos, yo sí creo que
estamos en una sociedad salvadoreña polarizada, definida políticamente, muy clara en el sentido de que tenemos, bueno, hay varios partidos políticos, ¿no? Pero hay dos partidos políticos que son los más fuertes y que representan proyectos de país diferentes. Y en ese sentido hay que tomar una posición. Y sí es importante mantener lazos de comunicación, canales de comunicación con uno de los partidos políticos con el que nos identifiquemos. Obviamente, nuestra definición va a responder a un compromiso ético, también a una posición en función de los intereses de las mayorías y no de los grupos empresariales del país, porque esas dos opciones tenemos únicamente. Entonces, en ese sentido, creemos que bueno, sí hay, yo creo que en los gobiernos anteriores, los gobiernos de Arena, fueron gobiernos sumamente represivos. De hecho, surgió la ley antiterrorista en el marco del gobierno de Tony Saca, que al final lo que buscaba era desmovilizar y inhibir la participación política de la juventud. En ese sentido, creemos que ahora hay más apertura para los espacios de participación y creemos que en ese sentido vamos bien, vamos caminando y bueno, hay que cuidar esos espacios ganados y creo que en estas elecciones es el momento también para poder tomar una decisión y defender los cambios que hasta hoy hemos alcanzado. Excelente. Carlos, me gustaría conocer tu opinión sobre eso. ¿Crees que una organización de sociedad civil, específicamente de jóvenes, o como la tuya, como la que presides, debe finalmente vincularse con un partido político? Pues fíjate que nosotros realmente, yo te voy a poner ejemplos básicamente, no necesariamente tenés que vincularte a un partido político. Ahora bien, muchas veces tú como organización si tomas posturas que enarbolan los partidos políticos y eso yo creo que es muy sano en una democracia, porque por ejemplo si un partido político, ya sea Arena, FMLN, GANA, PDC, PCN, CD, toman una iniciativa a la cual tú crees que hay que empujar o tú crees que hay que defender, yo creo que es justo hacerlo, justo y democrático. Yo te pongo un ejemplo. Anteriormente, en el 2011, nosotros como Vota Joven iniciamos una campaña del voto por rostro para diputados, en el caso de las elecciones legislativas. Y a nosotros muchos se los vinculó con el Partido Arena, porque decían que el voto por rostro únicamente venía a favorecer al Partido Arena. Bueno, pasó la elección, nosotros dijimos, miren, al final, todos los diputados que están electos, la gran mayoría de la población fue a elegir directamente por rostro. Ahora bien, hoy en el 2013 nosotros estamos nuevamente empujando el voto por rostro para presidente y queremos hacerlo también para alcaldes en el 2015 y queremos que en el 2014 se vaya a votar por por rostro para presidente. Obviamente votar por rostro tiene un significado que aparezca la fotografía de los candidatos, sí, claro, junto con la bandera. No significa que votar por rostro estás votando únicamente por una cara que a ti te parece simpática o no, sino que significa que tú quieres que aparezca el rostro e identificar fácilmente al candidato. Eso tiene que ver mucho con las propuestas que ellos vayan a dar, con los programas de gobierno que ellos vayan a desarrollar. Entonces, yo creo que es sano no vincularse realmente, porque si tú te vinculas directamente a una estructura, a un partido político, muchos jóvenes dicen, bueno, entonces esta organización pertenece a tal partido político y yo no estoy de acuerdo con ese partido político y ya no les gusta la participación de ellos mismos en organizaciones. Pero cada quien es libre, yo creo que hay esa libertad, yo creo que hay esa democracia y yo creo que eso es lo bueno que hoy en estos tiempos nosotros vivimos como jóvenes. Ahora, hay algo interesante en lo que planteas porque decís, bueno, si hay una vinculación directa con un partido político, por ahí los jóvenes que están dentro de la organización dicen, no, este ya coincide con esta línea y mejor me salgo de esto. Entonces, finalmente, la organización está legitimando de que hay definitivamente una apatía de los jóvenes a la política partidaria, eso es claro, es decir, la organización se está alejando de los partidos políticos, sí, es lo que estamos viendo. Sí, no, y de hecho hay una apatía, y hay una apatía muchas veces de pertenecer a un partido político de toda la población. Las mismas encuestas te lo dicen, que los institutos o las organizaciones
más desprestigiadas, si lo queremos ver así, siempre aparecen los partidos políticos como no confiables. Perfecto. Yo tengo que ir avanzando ya hacia el tema candidaturas. Has tocado el tema del voto por rostro, es un tema que quiero dejar reservado para el final de esta entrevista, porque me interesa abordarlo en profundidad con vos. Pero quiero que hablemos de eso precisamente, porque, bueno, decimos que hay una juventud apática a la política. Quiero hablar de los liderazgos. Georgina, vos hoy por hoy ves que los candidatos a la presidencia, alguno de ellos podría ser representativo de lo que la juventud está pensando, del sentir de la juventud. ¿Lo ves? ¿Ves en sus propuestas, en sus procesos de consulta? ¿Ves que hay cierto interés por la política hecha desde los jóvenes? Pues sí, definitivamente yo me siento muy identificada con el proceso que está liderando el FMLN como un proyecto histórico de más de 30 años de estar trabajando en función de las transformaciones, y que de hecho sé que han abierto espacios de participación para la juventud en los cuales nos hemos sentido identificados, hemos tenido participación y creemos, bueno, hay un compromiso, no creemos, sino que hay un compromiso por garantizar las necesidades básicas en cuanto a políticas públicas de empleo digno, de educación, de salud, de participación cultural también, que es un tema en el que el FMLN ha abierto mucho espacio para la juventud y lo cual también es muy importante hoy por hoy, ¿no? El tema cultural, ideológico. Y sí, definitivamente creo que yo creo que ahorita en este marco me parece pertinente volver al tema de los partidos políticos que ya estaba abordando Carlos previamente, sí. Porque yo sí creo que es importante identificar los actores políticos que están en el escenario electoral como mencionaba antes, solo hay un partido político que representa los intereses del pueblo. El resto de partidos políticos, si bien son estructuras diferentes, al fin y al cabo resultan ser proyectos de la derecha, que en otras palabras son proyectos funcionales a los intereses de los grupos empresariales. Entonces, dos opciones puedes representar en la contienda electoral: los intereses de la gente o los intereses de los grupos empresariales. Eso está clarísimo. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante que se haya planteado el hecho de que, bueno, los partidos políticos no tienen credibilidad, pero yo más bien creo que el FMLN es un partido que sí va acumulando y que, bueno, esta propuesta de votar por rostros me recuerda a la coyuntura tremenda que pasamos con los magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde nos desestabilizamos la institucionalidad, ¿no? Estuvimos en una situación, en una coyuntura muy complicada, donde desde nuestro punto de vista la sentencia de la Sala tenía dedicatoria, ¿verdad? Porque hoy que el FMLN está acumulando, que está creciendo, que ganamos las elecciones, que estamos avanzando en los territorios, en la organización, en la participación de la gente, entonces hoy que el FMLN está más fuerte, entonces ahora no hay que votar por banderas, sino que por rostros. Bueno, dejémoslo ahí la discusión, porque creo que acá entramos ya en la discusión de fondo. Quiero conocer tu opinión sobre eso, Carlos, porque ya sí. Georgina dejaba muy clara su postura sobre la simpatía, además partidaria y de proyecto. Yo quiero conocer de tu parte, ¿realmente crees que existe hoy por hoy esa identificación de un partido determinado con la juventud, o es que todos siguen una misma línea alejada de la juventud? ¿Cómo lo ves? Y después nos vamos metiendo el tema del voto por rostro, que ya lo he dejado tocado. Quiero hablar de eso, porque ella decía, el FMLN lidera hoy por hoy ese partido que podría representar a los jóvenes. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, la verdad que en todos los partidos políticos siempre hay jóvenes. Hay que ver para qué están los jóvenes dentro de un partido político, porque los jóvenes tenemos que estar para proponer y para participar también. Y más que proponer, también estamos para decidir, y tenemos que estar para decidir. ¿Cuál es el gran problema actualmente? Que muchas veces los partidos políticos tienen a los jóvenes, y eso lo vemos campaña tras campaña, y esto no lo estoy diciendo solo yo. La misma población que me está viendo y escuchando sabe de que eso así funciona, y eso es con lo cual nosotros, Vota Joven, nos identifica y hemos hecho ese llamado a los partidos que cambien esa manera de hacer política. Muchas veces los jóvenes son los de pinta y pega dentro de un partido político, y eso ya no puede ser así.
Los partidos políticos se han ido modernizando. Bueno, vemos el caso de Chile, vemos el caso de España, vemos el caso de países que, si los queremos llamar progresistas, son muy progresistas en ese tipo de iniciativas también, en ese tipo de leyes, en ese tipo de participación de los jóvenes. Hoy los jóvenes estamos demandando ser actores también, no solamente espectadores y solamente esos jóvenes que van a ir a colocar sillas, que van a ir adelante en una manifestación defendiendo X bandera de un partido político. No, hay que hacerlo con las herramientas democráticas que hoy tenemos. Y yo te digo, herramientas democráticas que todos utilizamos, herramientas democráticas que tenemos al alcance. Y por lo menos yo te podría decir las redes sociales. Ahora bien, las redes sociales no las tienen acceso todos los jóvenes. En el interior del país nosotros podemos ver una baja participación de los jóvenes a través de estos medios, pero hay otros mecanismos que se están abriendo incluso dentro de las mismas municipalidades. Es importante porque ha dicho, bueno, la importancia de que el joven tenga otro rol que no ha sido el histórico que ha tenido por lo menos dentro de los partidos políticos, no el pinta y pega, sino también un rol más activo, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, es decir, ya Georgina identificó un partido político que podría estar banderando luchas de jóvenes. ¿Vos ves dentro del escenario hoy por hoy de los contendientes alguna propuesta que podría aglutinar una propuesta joven, que podría tener un compromiso más firme que el resto de los partidos por los jóvenes? ¿Ves eso? Sí, no, de hecho, incluso hace poco estuve yo hablando con un diputado del FMLN joven y estuvimos abordando el tema bastante ampliamente. Por ejemplo, yo le preguntaba, le consultaba, porque yo tenía conocimiento que muchos diputados suplentes del partido FMLN son jóvenes, pero eso casi nunca se ve, casi nunca se dice. Entonces, él me decía que sí, que muy buena parte de la planilla del FMLN en la actual legislatura son jóvenes, pero son como suplentes, ¿verdad? Que van a suplir a un diputado propietario, en el cual nosotros vimos en una elección pasada, y tal vez me metieron un poquito el voto por rostro, que se potenció a las primeras figuras de este partido. Entonces, como que no había mucho para escoger, porque básicamente la gente conocía las primeras 6 caras en cada departamento. Ahora bien, los programas actuales de gobierno que los candidatos están proponiendo, hoy por hoy todavía no se conocen las propuestas de todos los candidatos. Yo estuve escuchando en un evento de jóvenes donde estuvieron los 4 candidatos, y básicamente lo que ellos dicen que están construyendo, en el caso del FMLN está construyendo a través del diálogo nacional, que me parece una consulta muy interesante e importante, porque de esta manera yo creo que se recogen las opiniones de todos. Y ahora bien, dentro de, por ejemplo, el caso de Arena, entiendo que también ellos están haciendo lo propio con el Plan País. El Plan País, yo no sé si realmente lo están llevando a nivel nacional o solamente a través de redes sociales o pequeños focus group con algunos empresarios o algunos jóvenes vinculados al partido, porque todavía no he visto yo esa parte abierta. En el caso de Unidad, ¿verdad?, que es la coalición que están haciendo de partidos políticos en el cual postulan al expresidente Saca, nosotros estamos viendo que también están en ese mismo desarrollo. Todavía no están planteando un diálogo programático cómo lo van a hacer. O sea, sí están dando algunas propuestas, porque en el caso de Unidad hay que ser bien claro, ellos en el caso de Tony Saca ya dio algunas propuestas y eso es bastante válido, porque por ejemplo yo estuve escuchando el Credi Joven, el bachillerato, el instituto, perdón, de inglés. Entonces son propuestas que ya se van dando, pero todavía no aterrizan. Bien, entonces podemos decir que es muy prematuro. ¿Te parece, Georgina, sentar, digamos, una posición cuando las propuestas no han sido todavía claras por parte de todos los partidos políticos? Sí, todavía están en construcción. Yo sí podría adelantar que, bueno, al menos de la propuesta del expresidente Saca, sí no esperaría que haga más de lo que no logró hacer cuando estuvo en su gestión, donde no hubo ninguna política para juventud. Es más, la política para juventud era política represiva. Si el presidente Flores le puso la ley mano dura, viene él y le pone la super mano dura. Le costó, creo, inventarse el nombre. Y se incrementa la represión. Y luego viene otra ley, la ley antimaras también, que tuvo un periodo corto de implementación. Y bueno, las mujeres, incluso las mujeres jóvenes, tenemos una realidad particular. Si ustedes se fijan en ese mismo artículo que les citaba antes,
diferencia entre los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres, en el sentido de que tenemos características por nuestra construcción social y por nuestros roles muy diferentes, y en ese sentido nuestras necesidades van a ser muy diferentes. Por ejemplo, dice la autora que para marcar el paso de la juventud a la adultez, en el caso de los hombres podríamos partir de determinar su independencia económica, por ejemplo, que el hombre joven, cuando comienza a generar sus ingresos y a independizarse, entonces él puede comenzar a vivir una situación de adultez, generalmente, ¿no? En el caso de las mujeres, pues yo creo que es raro la que a lo largo de su vida encuentra la independencia económica, y para el caso resulta ser la maternidad, el acompañamiento con su pareja, las relaciones sentimentales, las que van a determinar la línea entre la juventud y la adultez, ¿no? En definitiva, habría que hacer también esa separación, ¿no?, entre la juventud enfocada a la mujer y al hombre, precisamente por las características de la sociedad. Jóvenes ricos, jóvenes pobres también. Bien. En ese sentido, pienso que no me genera muchas esperanzas las propuestas de un candidato que en realidad no lograron hacer lo que necesitábamos en un momento determinado, y que no es posible que ahora esté planteándose ofrecer otras cosas que no las logró hacer en su momento. Claro. Tenemos mucha participación en redes sociales, ahora con su visita a Calcet. Quizás vamos a leer algunas de ellas para que podamos ir intercambiándolas. Bueno, dice Boris Enríquez, por ejemplo, dice que se acuerden, y creo que te cita a vos en el Twitter. No hemos tenido tu cuenta en Twitter, así que no ha podido ser posible etiquetarte, pero dice que se acuerden antes del voto por rostro para presidente, seguimos sin Instituto de Ley de Acceso a la Información Pública y sin corte de cuentas. Bueno, quizás recordarle a Boris que sí, ya existe el instituto, ¿no? Sí, pero ya existe son otros temas también los que ellos plantean que se hablen. Después Héctor Pach dice: la apatía juvenil hacia la política, sin lugar a dudas, es el resultado de discursos partidarios como la de Juventud Popular. ¿Cómo lo ves eso? Él dice: la apatía juvenil hacia la política, sin lugar a dudas, es el resultado de discursos partidarios como el de la Juventud Popular. No es un discurso partidario, creo que es un discurso político. Y justo partamos de eso, ¿verdad? Hemos reconocido que no hay conciencia política. El hecho de identificarse, de asumirse en una posición donde hay intereses que están en disputa, eso tenemos que tenerlo claro. Eso es la política. ¿Para qué vamos a participar en una contienda electoral? ¿Cuál es el fin? Administrar el Estado. ¿Y para qué vamos a administrar el Estado? Ahí está la diferencia en quién va a llegar a gobernar. Porque quien llega a gobernar, quien llega a administrar el Estado, solo para 5 grupos de familias u 8, es diferente cuando lo administre alguien que en realidad asume un compromiso ético que está de por medio en función de la colectividad. Descartas entonces el hecho que el discurso... Ahí está, yo pienso que bueno, es válido, ¿no?, las opiniones. Muy bien. Quiero ir cerrando con el tema del voto por rostro, y eso ya lo tocaba Georgina unos momentos atrás, y decía, bueno, este es un ataque de la sala cuando se logró llevar esa sentencia en la cual se decía voto por rostro también para las elecciones legislativas del año 2012. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente fue un ataque de la sala al FMLN eso? No, bueno, la misma población, yo le digo a Georgina, o sea, el 70% de la población en las encuestas está demandando el voto por rostro. El 70% de la población, más del 70% de la población fue a votar por rostro. ¿Qué significa esto? Nosotros no estamos demandando que se quite la bandera, no. La bandera tiene que ir acompañada con la foto del candidato. Y esto no únicamente se va a hacer, no es un experimento en el país, ya se está haciendo en otros países. En el vecino Guatemala ya lo están haciendo. En México también están votando de esa manera, acompañado la fotografía con la bandera. Ahora bien, ¿qué es un ataque de la Sala Constitucional? Yo creo que hay mucha tela que cortar ahí, porque fíjate que lo que sí estamos viendo es de que muchas sentencias tal vez de alguna manera van con un sesgo político. No digo partidario, es un sesgo político. Nosotros como Vota Joven, para el decreto 743, fuimos una de las primeras organizaciones que nos manifestamos
y dijimos, este tipo de ataques no puede seguir continuando porque son 4 magistrados independientes que al final lo que están haciendo es modernizando el sistema político electoral. Pero ahora bien, a medida hemos ido avanzando, nosotros también hemos visto y no hemos visto bien algunas sentencias. No vamos a entrar en detalle con esas sentencias, pero sentimos que tienen un tino político. Ahora bien, yo sí te puedo decir que el voto por rostro, aparte que la misma población lo está demandando, el mismo voto por rostro ha permitido transparentar la política, ha permitido que esos diputados que fueron electos trabajen más en sus territorios, en sus comunidades, porque se preocupan, que saben que va a aparecer su fotografía, y si ellos no trabajan, realmente la gente no les va a volver a dar el voto, no van a poder tener la oportunidad de seguir trabajando, ya sea para cualquier partido político. Y en el caso de presidente es aún más importante. ¿Por qué es más importante? Porque el voto por rostro, cuando tú eliges un presidente, estás eligiendo a un presidente de todos los salvadoreños. Es un presidente que nos va a representar a todos. Ese presidente tiene que dejar de lado una parte partidaria, una línea que al final lo vas a tener ahí como su candidato únicamente. No, pasa a ser un presidente que para todos. Ese es básicamente nuestro refuerzo con el voto por rostro, creo que es bastante legítimo. Perfecto. Georgina, me gustaría conocer tus reacciones y ya voy cerrando el espacio de la entrevista. Muy rápidamente, ¿cuáles son tus reacciones también? Porque él ya ha destacado, según la edición de Vota Joven, cuáles fueron los atributos positivos para la democracia del país, el hecho de tener un voto por rostro para elecciones presidenciales. ¿Vos cómo lo ves? Pues yo pienso que la persona resulta ser lo menos importante cuando lo que va a garantizar la transformación es el proyecto que propones, el programa que propones, el proceso histórico que representás. En ese sentido, creo que yo creo que si en otros países han avanzado políticamente, creo, en esa dirección, creo que sería sano si en algún momento logramos hacerlo. Pero en este momento pienso que es importante que nuestro pueblo haga ejercicios para identificar proyectos, programas y propuestas, más allá de la persona, que al final puede resultar un proceso caudillista, ¿no? Si yo me caso con una persona, con un rostro, al final no me va a garantizar el proceso, la solidez del proceso que yo represento, porque al fin y al cabo nada más soy el representante como candidato o candidata, el representante de un proceso, bien, de un pueblo, de una historia, etcétera. Entonces, pienso que perfecto. Por ahí podría... Georgina, tu último mensaje hacia la juventud, ahora que ya estamos cerrando el programa, me gustaría que en el marco de, el 5 de agosto, ya lo decíamos, es la última fecha para poder inscribirse en el padrón. ¿Ves la importancia de hacer un llamado a los jóvenes en ese contexto? Sí, es necesario. No se duerman, por favor, necesitamos que decidan. Es un tema de decisión aquí, donde está en nuestras manos definir si profundizamos las transformaciones, que creo que hacia eso vamos caminando, ¿no? Y de defender los grandes logros que hemos alcanzado. Ya tenemos la regulación de precios de medicamentos, tenemos políticas para mujeres, tenemos obras que no fueron terminadas en los gobiernos anteriores, como el Boulevard Monseñor Romero, el Hospital de Maternidad, que por cierto hubo un caso de corrupción ahí previamente. Hay muchos logros tangibles, visibles, que ustedes pueden revisarlos. Hago un llamado para que revisen las transformaciones que hemos alcanzado con un periodo y bueno, obviamente vamos caminando. De acuerdo, Georgina. Carlos, tu mensaje a la juventud para cerrar. Bueno, mi mensaje es que somos 80,000 jóvenes, son ustedes 80,000 jóvenes los que van a ir a decidir, esos 80,000 jóvenes que van a cumplir los 18 años, es un segmento bastante grande y bueno, el cual puede hacer una balanza para elegir al próximo presidente. Ahí me queda claro que si estos 80,000 jóvenes no van a empadronarse, no van a solicitar el DUI antes del 5 de agosto, se van a quedar fuera de poder elegir a su próximo presidente. Ustedes tienen la oportunidad de oro, por así decirlo, de elegir al próximo mandatario que nos va a regir los 5 años siguientes. De acuerdo, ha sido un gusto tenerlos a ambos en este espacio y quiero decirles que esta es la primera intervención que vamos a hacer de este tipo de debates, pero se vienen muchos más
iniciativas desde Francamente para poder involucrar a otros jóvenes también de otras vertientes, de otros espacios políticos a hablar en este set. Así que les agradezco su tiempo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estos espacios necesitamos. Gracias a ustedes también que nos acompañaron desde sus hogares. Les seguimos invitando a que formen parte de la programación de TVX y que pueden encontrar también esta entrevista en nuestro canal de YouTube a lo largo del día. Muchas gracias.